Excelente día para todo programador. Previamente estuvimos hablando acerca de los registros con valores hardcodeados y produjimos un código fuente con una estructura de información denominada persona, un registro para una persona con sus campos en lenguaje C. Habíamos declarado una variable llamada personaje de tipo persona con datos hardcodeados, y esa experiencia ya la tenemos también en lenguaje C++. Hemos hablado en C++ también de valores hardcodeados y entrada de datos, y pues en C++ vimos una variable de tipo persona con datos hardcodeados. Vimos que podíamos tener dos variables de ese mismo tipo de dato con sus datos hardcodeados también. Lo mismo puede suceder en lenguaje C, exactamente lo mismo podemos tener. Lo que platicamos de copiar toda la información de todos los campos de un registro hacia otro registro, que también lo platicamos, también es aplicable al lenguaje C. La entrada de datos es lo que vamos a hacer en esta ocasión, y habíamos terminado con tener dos variables de tipo persona. Vamos a llegar a eso y hablar acerca de la colocación de mis estructuras de información en la memoria RAM y el manejo del buffer de teclado. Hoy es lunes 5 de octubre de 2020 y comenzamos. Entonces, como ya sabemos varios elementos básicos de los temas introductorios, pues vamos a poner aquí nuestras preguntas, ¿verdad? Dime su nombre de ese personaje o esa personaje. Y luego un scanf, ¿cierto? En lenguaje C. Vamos a escanear el nombre de un personaje. El nombre es un array de chars. Entonces vamos a poner %s y personaje nombre. Aquí tenemos el nombre de un personaje. Recordamos que para leer una secuencia de caracteres no ponemos el ampersand, y ya cumplimos con esto. Tú puedes guardar, compilar, correr el programa, hacer la prueba nada más de esto que estamos haciendo paso a paso, pero como aquí ya tenemos práctica, pues yo le voy a seguir con la siguiente pregunta. Tú, si estás apenas empezando, pues hay que hacerle sus pruebas a cada movimiento, a cada modificación leve que tú le hagas a un código fuente para que no te salgan muchísimos errores. Dime su edad de tu personaje. Scanf, ¿cierto? La edad es una variable de tipo entero, entonces %d, ¿cierto? Ampersand para escanear un entero, personaje edad, ¿cierto? Y ya tenemos esto. Lo guardas, lo compilas, lo corres, lo pruebas, capturas datos. Printf. Dime su estatura, ¿cierto? Scanf. Y luego le ponemos aquí %f porque estatura es de tipo real, float. Entonces ponemos ese formato, ampersand, variable, personaje, estatura, ¿cierto? Lo guardas, lo compilas, lo corres, capturas datos, ves de que te funcione bien. Printf. Y para escanear género es un char, entonces %c para char, ¿cierto? Ampersand, variable, personaje.género. Y ya podemos prescindir de esta línea hardcodeada. Lo compilamos. Mira nada más lo que es andar medio distraído. Printf, personaje género, era un scanf lo que yo quería hacer. A veces se te van las cabras, ¿cierto? Dime su género. Qué bueno es el compilador, ¿verdad? Diciéndote las marinoladas que de repente te salen. Entonces, dime su nombre, escaneo personaje nombre. Dime su edad, escaneo personaje edad con %d. Dime su estatura, escaneo personaje estatura con %f. Dime su género, personaje género con %c. ¿Sale?
Y entonces aquí a la hora de imprimir, pues imprimimos de la misma manera, ¿cierto? Nosotros podemos estar pensando en tener este personaje, ¿verdad? Colocado en la memoria RAM. Aquí estamos pidiendo memoria para un personaje. Y entonces todos los campos de este personaje se reserva su lugar en la memoria RAM y el personaje se coloca todo completo cuando tú solicitas memoria para ese personaje. Aquí vamos a ponerle tamaño adecuado. ¿Sí? Todo el personaje lo colocamos en la memoria RAM y entonces escaneamos para hacer pruebas. Si estás consciente de los pormenores de escanear un carácter, te acordarás que el scanf%f deja un enter en el buffer de teclado. Todos los escanes con %d, %f, %c inclusive dejan un enter en el buffer de teclado. Debes de estar consciente de algunas cosas definitivamente al hacer las pruebas pues lo recordarás. Y pues aquí recordarás que entonces se queda un enter en el buffer de teclado cuando se escanea la estatura. Entonces removería ese enter del buffer de teclado para que estuviera limpio el buffer y pudiera escanear un char para el género, ¿verdad? Lo guardamos, compilamos y corremos. Y pues antes de avanzar a hacer otra cosa, pues hay que probar que esto funcione bien. Vamos a ponerle por aquí nombre de personaje, min_main. Vamos a poner aquí min_main. Vamos a poner los datos de este personaje en esta ocasión. Y vamos a corroborar que sí se hubieran escaneado, ¿verdad? Correctamente. Aquí sí se escanearon correctamente. Los datos que yo escribí sí están funcionando, ¿cierto? Entonces, bien con mi prueba. Recordamos que un scanf%s no tolera pues espacios en la escaneada. Si nosotros le hacemos otra prueba aquí, pues vamos a probar con otros datos. Vamos a probar aquí con Lisa Hayes, ¿verdad? Y si te fijas, ¿qué es lo que ocurrió? Vamos a ver qué pasa con el buffer de teclado. Yo tecleé todo esto junto con un enter, ¿cierto? Entonces, clic derecho, copiar. ¿Sí? Aquí yo seleccioné con clic izquierdo del ratón. Y luego clic derecho, copiar. Y me vengo para acá, F2, pegar. Y un enter también que no ves, ¿verdad? Pero un enter que sí tecleé. Entonces, como esto es lo que se encuentra en el buffer de teclado y estamos ejecutando este scanf%s, pues en cuanto das el enter, pues se procesa ahora sí el scanf. Este scanf%s, pues habrá de traerse todos estos caracteres, porque son secuencia de caracteres, pero se va a detener en cuanto se encuentre el espacio. Entonces, este texto, Lisa, pues se traslada hacia la memoria RAM, hacia el campo nombre, como lo estamos viendo en esta línea 17, y pues en el buffer de teclado se termina quedando esta situación. De hecho, el espacio se termina removiendo, se termina leyendo, porque fue lo que activó la finalización del scanf%s. Y luego entonces el buffer de teclado me queda así y estoy queriendo escanear a continuación edad, ¿cierto? Aquí, si te fijas, no se detuvo para escanear la edad y no se detuvo para escanear la estatura y no se detuvo para escanear género, ¿verdad? Porque está tomándose lo que tienes en el buffer de teclado. Scanf%d, pues aquí estamos viendo que no hay caracteres numéricos, no hay un 1, un 2, un 9, no hay esos números, ¿verdad? No hay esos caracteres de dígitos, hay una H, y entonces el scanf%d falla, y entonces avanza a la siguiente instrucción, imprime lo de dime su estatura, hace un scanf%f, pero pues sigue la H en el buffer de teclado. Esa H no procede a procesarla como un número real, y entonces este scanf pues también falla. Y por falla me refiero a que estas variables pues nunca fueron escritas, ni edad ni estatura, se les dio un valor de inicialización y pues toda variable así esté
como una estructura de información simple, independiente, o sea, una estructura de información compuesta, cualquier elemento que no haya sido inicializado, pues tiene datos inesperados, lo que se encuentra en la memoria RAM. Acuérdate de que esto se coloca, esta variable que es de un personaje se coloca en un lugar de la memoria RAM, y ahí en ese lugar hay una secuencia de unos y ceros que también se le puede conocer como basura, porque es algo que no te sirve, son datos, información que no te sirve, y entonces aquí se colocó la variable edad, y a la hora de que, si te fijas, se está leyendo el contenido de ese espacio de memoria RAM, pues sale un número extraño por la combinación de bits, la combinación de unos y ceros que están alojados en tu memoria RAM en ese lugar. Para la estatura pues está saliendo este dato, pero quién sabe cómo estarán los bits también, si de casualidad están todos en ceros o cómo estarán. Aquí nos está saliendo esto con 6 dígitos de impresión así, pero bien podría haber por ahí algunos dígitos que no vemos. Ya veremos cómo imprimir más dígitos que 6 dígitos. Y pues bueno, aquí estás consciente que se hace un getchar, ¿cierto? Entonces este getchar estaría retirando esta H del buffer de teclado, y entonces nos queda esto en el buffer de teclado. Y luego cuando se hace un scanf por %C para escanear género, ¿sí? Que estamos haciendo escanear género, pues el scanf por %C habría de tomar esta A y la retira del buffer de teclado y la deposita aquí donde es el campo género de tu personaje. Si te fijas, aquí está imprimiendo género A. Es por lo que te estoy mostrando, ¿cierto? Entonces, estando conscientes de lo que está sucediendo en la memoria RAM con tus escaneos, pues vamos a proseguir con la idea de tener dos variables para personajes, personaje 1 y personaje 2, ¿sí? Aquí tenemos pues un personaje, ¿sí? Aquí estamos en entrada de datos y podemos hacer una carpeta 01, ¿sí? Un registro, y colocar pues una copia de este código fuente acá y seguir trabajando con este código fuente. Vamos a poner ahora dos registros. Aquí personaje, le podemos dar aquí clic derecho, doble clic, clic derecho y luego refactor y rename symbols. Esto lo hemos hecho en videos anteriores, ¿verdad? Y tener la variable personaje 1, ¿cierto? Aquí tenemos personaje 1 y estamos queriendo pues tener el diseño de por acá. Hizo falta lo del salto de línea. Hizo falta del salto de línea. Podemos incorporar lo de los espacios. Lo de los espacios. Esto, que el espacio todavía lo estamos manejando como delimitador. Y aquí podemos incorporar otra instrucción, ¿te acuerdas? fgets. Que nosotros podemos poner aquí personaje 1 nombre y ponerle un tamaño. El tamaño de la lectura pues sería el tamaño del array de chars, ¿verdad? Aquí le ponemos el tamaño del array de chars y stdin, ¿sí? Esto para poder escanear con todo y espacios. Vámonos acá a bitlog, lo guardamos, compilamos. Y entonces aquí tendríamos soporte para poder escanear con espacios, ¿verdad? Necesitamos escanear con espacios. Estamos viendo lo que hicimos aquí con nuestro programa en C++ y pues que nos quede análogo. Si te acuerdas, en C++ no necesitábamos hacer un retirar de un carácter del buffer de teclado cuando escaneábamos la estatura previo a escanear género. En C++ no se necesitó, pero aquí en nuestro código fuente pues sí lo estamos necesitando, ¿verdad? Aquí sí estamos haciendo un getchar después de escanear el flotante, cosa que no hacíamos en lenguaje C++, ¿verdad? Los pormenores de cada lenguaje de programación. Entonces aquí estamos escaneando con todo y espacios para que nos quede como este getLine que vimos en C++, ¿cierto? Y pues aquí, haciéndole otra prueba, vamos a irnos para acá, hacer otra prueba de escaneo
que te acuerdas que el Lisa Hayes no se escaneaba completo, pues lo guardamos, lo compilamos, lo corremos y pues hacer la prueba que sí funcione, ¿no? Esto de Lisa Hayes, y ahora sí se detuvo, ¿verdad? Me pide la edad, 24, me pide la estatura, 1,68, me pide género y le pongo así, ¿no? Y pues aquí dice que los datos de tu personaje son estos. Si te fijas, está saliendo aquí un salto de línea que para nada nos metimos aquí con ningún salto de línea. Ya te había platicado en el video anterior donde hablábamos de entrada de datos de cadenas, ¿sí? Que en los temas introductorios, aquí en introducción, hablamos ampliamente acerca de los identificadores de datos simples y que hablamos acerca de las variables de tipo cadena, hablamos mucho en lenguaje C al respecto, pues está sucediendo todavía esto mismo, que ya lo dejaremos en algún momento en otro video para explicarte qué es lo que está pasando con el buffer de teclado. Hay más cosas que platicar que ahorita no es importante platicarlo porque la estética de lo que estamos haciendo no es tan importante. Es más importante lograr tener los elementos necesarios para poder hacer programas interesantes. Y ya la estética, pues cuando quieras vender software, pues entonces necesitamos preocuparnos por la estética. En el proceso, en algún momento en el camino, te elaboraré un video con los detalles acerca de esta estética, lo que está pasando aquí que aparezcan 2 decimales. Ya te platicaré más cosas de estética, pero por lo pronto hay que saber utilizar el lenguaje, ¿sale? Entonces tenemos esta situación y es por el fgets. El fgets está escaneando algo allí y ya te lo platicaré. Entonces, por lo pronto esta prueba ya está con un personaje 1, con escanear con espacios y entonces incorporar personaje 2. Personaje 2, ¿verdad? Incorporar por acá personaje 2. Quizás antes de personaje 2, déjame darle refactor, rename symbols y lo voy a regresar a personaje 1. Lo guardo y lo compilo, que todo esté bien. Y aquí un registro sin espacios, luego refinaré esto y luego 02, un registro con espacios. ¿Sí? Este código fuente lo voy a colocar acá y ahora sí me voy a enfocar en lo de tener 2 personajes, refactor, rename symbols y le pongo personaje 1. Hay que darle aquí a build messages y otra vez guardo, compilo, que todo esté bien. Quizás este scanf por %s ya lo puedo borrar, ¿sí? No lo necesito aquí. Y vamos a poner personaje 2, ¿sí? Así como tuvimos un personaje 1, pues podemos tener un personaje 2, ¿sí? Datos de personajes, ahora sí. Datos de personajes. Porque voy a escanear 2 personajes, ¿no? Entonces, aquí estas líneas de código fuente, de momento las estoy clonando, si te fijas, con control C y luego control V, las estoy clonando para poner aquí la escaneada de el segundo personaje. Si te fijas por aquí me hace falta decir un printf, ¿verdad? Dame los datos de tu personaje número 1, ¿verdad? Y un salto de línea. Dame los datos de tu personaje número 1. Y entonces acá haría lo de dame los datos de tu personaje número 2. Si te fijas, yo copié y pegué las líneas de código fuente. Y pues esto de copiar, pegar también malísimo de haberlo copiado y pegado, malísimo cuando ya sabes más cosas de programar, ¿verdad? Acá en algún momento te hablaré acerca de la programación modular y existe la manera de que tú no hagas ese copiar-pegar. Existe la manera. Ya llegaremos a ese tema. Entonces, de momento, pues estoy haciendo eso de copiar-pegar, estoy copiando y pegando y pues tengo que volver a leer mis líneas de código fuente.
Entonces, personaje número 2, dime su nombre y escaneo nombre de personaje 2. Hay que leerlo línea por línea y despacito. Dime su edad y luego pido la edad de personaje 2. Dime su estatura y escaneo la estatura de personaje 2. Y luego dime su género y escaneo género de personaje 2. Entonces, acá cuando estoy imprimiendo, los datos de tu personaje número 1 son, ¿sí? Y estas líneas de código fuente, pues también procedería a copiar y pegar, ¿sí? Ya veremos programación modular para no hacer esto. Imprimiría los datos del personaje número 2, ¿verdad? Personaje 2, edad, personaje 2, estatura, personaje 2, género. Cuando copias y pegas tienes que leer con sumo detenimiento que si estás haciendo bien esto que haces. No tienes idea de cuánto código fuente yo he leído que ejercen esto de copiar, pegar en sistemas de 100,000 líneas de código fuente hecho por profesionistas, ingenieros con título y es triste hacer esto de copiar pegar a nivel profesional. Copiar pegar es bueno cuando tú estás aprendiendo de alguien, copias sus ideas de ese alguien, aprendes cómo lo hace, entonces tú también logras hacer lo mismo que esa persona o mejor. Ese es el copiar pegar, pero aquí en código fuente ese copiar pegar de plano no, eso no es ser bonito, ¿sale? Te digo que hay más cosas que platicar siempre. Y bueno, vamos a guardar, compilar y correr. Vamos a guardar, compilar y correr. ¿Sí? Y no se trata de copiar las ideas de otro nada más así, sino que tú aprendes de esa otra persona y entonces adquieres los conocimientos de esa otra persona y tú puedes hacer lo mismo que esa otra persona, pero con tus propias creaciones. A eso me refiero con el copiar y pegar. Entonces, aquí mi programa, en esta situación, pues, ¿qué es lo que tiene aquí modelado? Dice, de tipo persona necesito personaje 1 y personaje 2. Entonces, en la memoria RAM se coloca el personaje 1 y se coloca tu personaje 2, con todo el espacio para sus campos de información para lo que tú quieras capturar. Todo lo que tú teclees se va a vaciar en el buffer de teclado y si te fijas, si tuvimos una situación con un solo personaje donde el escanear inadecuadamente afectaba los otros escaneos cuando usábamos el scanf%s, que tú lo podrías utilizar sin ningún problema, no tienes que desecharlo, por alguna buena razón existe y te encontrarás las situaciones donde sí es apropiado usarlo. Pues si no usas bien las cosas, pues afecta a los siguientes escaneos. Entonces imagínate que tú estuvieras escaneando los datos de una persona y luego los datos de otra persona y algún error ocurriera con la entrada de datos de uno de ellos, pues afectaría en cascada a todo lo demás, ¿sale? Entonces ya hablaremos de esos detalles del buffer de teclado todavía más acerca de limpiarlo. De momento pues vamos a suponer que el usuario siempre hace bien las cosas. Y entonces haciendo la prueba aquí de los datos de tu personaje, pues vamos a capturar, vamos a poner por acá, ya utilicé los dos primeros, vamos a escribir a Rick Hunter. Y vamos a ponerle la edad que tenía ahí en la caricatura, estatura en la caricatura y el género de Rick Hunter, ¿verdad? Y luego por acá, personaje número 2, ¿qué es lo que pasó? Mira, vamos a ver. Cuando hicimos el escaneo de género, se retiró un carácter del buffer de teclado, ¿te acuerdas? O sea, imagínate que todo esto está viento en popa y tú estás queriendo escanear estatura, ¿cierto? Estatura escaneas y todo bien, y luego getchar todo bien, ¿verdad? El getchar todo bien, y entonces el buffer de teclado está vacío esperando a que tú teclees género, ¿cierto? Entonces, tú lograste capturar exitosamente aquí este dato, guardaste aquí este dato exitosamente, y el scanf%f pues deja un enter en el buffer de teclado. Estás consciente de ese scanf%f, ¿verdad? Que nosotros pusimos 1.75 y un salto de línea.
Entonces, este scanf%f pues retira este 1.75 y lo coloca en este lugar y se queda este enter en el buffer de teclado. Y luego este getchar retira este enter del buffer de teclado y me queda vacío. Y luego entonces está listo para hacer un scanf%c para escanear el género y yo escribo m y enter, ¿verdad? Entonces escribo una m y un salto de línea. Y esto es lo que yo tengo en el buffer de teclado. El scanf%c de esta línea 26 estaría retirando esta m del buffer de teclado y estaría trasladándola esa m hacia acá. Y en el buffer de teclado me quedó un salto de línea. Bueno, pues fgets necesita, lo habíamos platicado, necesita que el buffer de teclado esté vacío, ¿sí? Y fgets por defecto termina su ejecución cuando se encuentra un enter en el salto de en el buffer de teclado. Entonces, como se lo está encontrando, pues entonces está avanzando esta línea y ahora pide la edad. Si te fijas aquí, se detuvo en dime su edad. Entonces, ¿qué le hace falta a este código fuente? Bueno, si yo sé que scanf%c siempre deja un enter en el buffer de teclado, pues debería de retirar ese enter del buffer de teclado. Mira lo grave que es esto de copiar y pegar. Ya regresaremos a este ejemplo cuando hablemos de programación modular. Mira, tengo que corregir aquí esta situación y corregir acá esta situación. O sea, eso de haber copiado y pegado el molde y haberlo hecho mal la primera vez, haberlo hecho incompleto, afecta todos los otros lugares donde se me hubiera ocurrido hacer lo mismo. ¿Sale? Entonces, eso se evita con la programación modular. Tengo que el molde hacerlo exactamente igual. Yo podría dejar este código sin este getchar, pero si se me ocurre tener un personaje 3, entonces otra vez me va a suceder la misma situación. Entonces, el molde tiene que estar completito. Si yo detecté un problema aquí que afectaba a lo siguiente, entonces ese problema lo tengo que poner en todos los lugares donde yo hubiera hecho ese copy-paste. Entonces, imagínate en un sistema de 100,000 líneas de código haber hecho esto mal la primera vez y haberlo copiado y pegado en unos 20, 30 lugares del sistema. Yo me he enfrentado a eso. Refactorizar el código fuente, acomodarlo, ha sido titánico. Son experiencias, no sabes lo que han visto estos ojos. Entonces, bueno, aquí te enseñaré bonito, te enseñaré bien para que hagas bien tu software, para que no sientas gacho ver un código fuente de alguien más, pues vas a estar preparado para eso, preparada para eso, pero nadie vería mal tu código fuente si tú lo haces bien. Les va a dar gusto leer tu código fuente. ¿Sí? Eso me han platicado que les da gusto ver cuando leen otras personas sus códigos fuente, porque sí lo aprendieron a hacerlo bien las personas a las que les he compartido mi conocimiento. Entonces, aquí tenemos esta situación, ¿verdad? Ya vamos a terminar de hacer estas pruebas. Control C en la terminal hace que se detenga también el programa en ejecución. Eso también es lo mismo que cerrar la ventanita. Y otra prueba, vamos a hacerle otra prueba. Control S, Control F9, Control F10. Y vamos a seguir escaneando aquí datos de estos dos. Quería estos dos, Rick, Hunter, ¿verdad? Vamos a ponerlo como por aquí. Edad 19, 1.75, sexo o género masculino. Datos de personaje número 2. Y entonces sí se detuvo, ¿verdad? Para capturar a Roy Fokker. Y aquí le ponemos edad 30, 1.95 y también masculino. Los dos amigos en la serie. Y entonces a la hora de imprimirse los datos de tu personaje número 1, pues si salen bien los datos que yo capturé. Datos de personaje número 2, los lees, como tú tienes casos de prueba, pues revisas que sí funciona bien. Y pues tenemos esa situación de este salto de línea que ya lo corregiremos. Aquí habría sido bonito darle un salto de línea antes de imprimir los datos de personaje 1 y los datos de personaje 2. Si te fijas, está sucediendo la misma situación de que este molde está
incompleto, por decirlo entre comillas, y pues tengo que corregir aquí, y como el molde lo copié y pegué, pues acá lo tengo que corregir. Si yo hubiera ejercido la programación modular, que ya te la enseñaré, nada más corregiría ese error en un solo lugar, en un módulo, y como ese módulo lo reutilizo, pues entonces afectaría a todos los lugares donde lo utilizo. Y nada más lo modificaría en un solo lugar. Imagínate que hubiera hecho lo de imprimir los datos de 10 personajes. Ahí te ves poniéndole 10 saltos de línea porque pues no se te ocurrió la primera vez y ya cuando hiciste pruebas dijiste, chin, no me quedó bonito. ¿Sale? Entonces tenemos esta situación, ya nos quedó bien esto. Volvemos a hacer la control F9 y control F10, la última de las pruebas, que ya nos haya quedado bonito. Y entonces vamos a poner por aquí a la pareja. Lisa Hayes, 24, 1,68 femenina, y Rick Hunter, y edad 19, 1,75 y masculino. Ahí están. Entonces aquí hicimos la captura de estos dos personajes, ¿verdad? Aquí vamos a dejar la situación como lo estuvimos leyendo. Lisa Hayes, 24, 1,68, género femenino. Y luego Rick Hunter. Y luego 19, 1,75 y masculino. Así se terminaron de colocar las informaciones de tus dos personajes en la memoria RAM. ¿Sí? Así se terminaron de colocar. Tú escaneaste los datos de tu personaje número 1 y luego los datos de tu personaje número 2 y se colocaron así las informaciones en la memoria RAM. Tú pides memoria para un personaje 1, pues se coloca ese personaje 1 completo. Pides memoria para un personaje 2, se coloca completo. Y curiosamente, ya lo platicaremos más a fondo, la información en la memoria RAM, conforme la va solicitando, pues está conceptualmente contigua la información, conceptualmente. Ya veremos la colocación de información en memoria RAM a mayor detalle, pero aquí tenemos cómo terminan siendo colocadas las informaciones, ¿sí? De ambos personajes. Lo dejamos aquí. Gracias por estar allí. Escribe en comentarios, dale me gusta, comparte, suscríbete y nos estaremos viendo en próximos videos. Que estés muy bien.